A cabo el programa cultural Abril con Letra, donde fomentamos la lectura y la escritura principalmente. El Abril con Letras es donde tenemos actividades de animación a la lectura en las bibliotecas, recitales de poesía, charlas sociales, cuentos, y les animo a participar de él porque es extensivo hasta el 21 de abril. Bueno, lo que nos ocupa esta tarde es la tercera edición de la Fiesta de la Palabra. La Fiesta de la Palabra está encuadrado dentro del Abril con Letras. Como su nombre indica, es una fiesta de la palabra, de las letras. Nosotros intentamos a través de es donde concentramos todo el fomento de la lectura, donde intentamos desarrollar y practicar el gusto por la comunicación y por las palabras. Nosotros desde Santiago, aquí en Santiago del Teide, lo que intentamos es despertar y mejorar el interés cultural de la gente en general, no solo de la población infantil, sino también de la adulta y de los más jóvenes. Sabemos que la cultura no mueve masas, pero sí poquito a poco irnos haciendo cada vez mayores y cada vez un grupo más numeroso. Intentamos que seamos más, ¿no?, los que amemos las letras en toda su vertiente y los consideremos un regalo de la inteligencia humana. A mi lado comparto mesa esta tarde con el señor don Ernesto Rodríguez Abad, buenas tardes, y con Iñaki Carretero, buenas tardes, bienvenidos a Santiago del Teide. Yo quisiera terminar un poco agradeciendo a Cayetano y a su equipo. Muchísimas gracias por estar en Santiago del Teide, por trabajar con nosotros, a nuestro equipo de cultura, porque si no esto no sería posible, a los colegios del municipio, en la persona de sus directores y de sus profesores, porque siempre que les llevamos algún proyecto lo aceptan y lo trabajan con muchísima alegría y aceptación. Y quisiera también hacer una mención especial a las personas que se encuentran aquí esta tarde. Muchísimas gracias por venir, gracias por consumir cultura y gracias por haber dejado de hacer otras cosas y estar aquí esta tarde. Le paso la palabra a nuestro mago del lenguaje particular, el señor don Ernesto Rodríguez Abad. Muchas gracias a todos los que están aquí, a todas las que están aquí. Es la tercera fiesta de la palabra, tanto Cayetano como yo, como todo el equipo que nos rodea, y porque las obras nos hacen solos, las ideas tienen que conseguir equipos de personas que las trabajen. Desde que empezamos esta fiesta de la palabra, tenemos la ilusión de ver cada vez más llenos los locales y de ver cada vez participando a más gente. Esta fiesta no es solamente unos actos aquí este fin de semana, sino que se ha desarrollado y se va a seguir desarrollando en centros de enseñanza, en bibliotecas. Pensamos que durante todo el año siga habiendo reuniones con familias para reflexionar sobre la lectura, sobre los libros apropiados. El otro día para mí en Tamaimo fue una sorpresa encontrarme a dos jóvenes que veo aquí esta tarde también, y esa es la esperanza de que la palabra sigue teniendo vida y va a seguir teniendo vida, porque si no animamos a los niños, a los jóvenes a estar aquí, a disfrutar de estos actos, es muy difícil que tengamos un futuro halagüeño, es muy difícil que tengamos un futuro simplemente. Creo que la palabra es fundamental. Decidimos que, ya que se ha retrasado un poquito todo, Iñaki y yo íbamos a hacer una pequeña reflexión sobre la palabra, sobre la importancia de la lectura, pero vamos a unirlo más con la actuación de Iñaki. Él dirá algo también cuando empiece, pero creo que tenemos que reflexionar de lo importante que es la palabra para el ser humano. Yo siempre pongo de ejemplo la historia de una mujer, la Malinche. Hay una gran novela de Laura Esquivel que recoge la vida de esta indígena mexicana que fue vendida por su familia como esclava cuando tenía 6 años y que toda su vida fue una simple y mísera esclava. Cuando llegó Hernán Cortés y conquistó México, o estaba en los avatares de la conquista, se la regalaron a Hernán Cortés.
Y ella solamente se sintió feliz y poderosa un día en su vida. Ella logró hablar la lengua castellana, ya dominaba su lengua indígena, y cuando Moctezuma y Hernán Cortés tuvieron que dialogar sobre qué pasaba con el imperio, no hubo otra persona que pudiese traducir que la Malinche. Y ella en aquel momento pensó: es la única vez en mi vida que puedo hacer lo que yo quiera, puedo traducir lo que me dé la gana, puedo engañar a estos dos hombres, tengo en mis manos el imperio. En realidad, quien tuvo el imperio en sus manos no fueron dos hombres poderosos, fue una mujer que era esclava, porque ella fue la traductora y ella fue la que en aquel momento, después siguió siendo regalada como esclava, siguió siendo una mujer sumisa y sometida a la esclavitud, pero tuvo ese momento de gloria. Con esto quiero decir lo importante que es que transmitamos ese valor que tiene la palabra. Quien tiene la palabra tiene poder. Quien tiene la palabra tiene muchas cosas en sus manos. Hace años, cuando los ancianos convivían en los pueblos con todas las familias, la vida ha cambiado tanto que ahora los ancianos suelen estar en los geriátricos y si no los vamos a ver, no hay ese contacto con la palabra. Los ancianos transmitían todo un tesoro de trabalenguas. Antes estábamos hablando con Iñaki, mientras esperábamos de ese poder que tienen los trabalenguas, las adivinanzas, los refranes, los romances, las canciones populares, y todo eso se le transmitía a la familia y a los hijos. La cadena se está rompiendo. Las generaciones que saben todo ese tesoro de la literatura popular se está rompiendo y se van a acabar. Ya hay generaciones que no saben nada de literatura popular y eso tenemos que rescatarlo, porque es el contacto con nuestra civilización, con nuestro mundo, es la base de nuestra cultura. Cervantes no hubiese podido escribir El Quijote sin toda la sabiduría popular. García Márquez no hubiese podido escribir 100 años de soledad sin todo lo que las mujeres que frecuentaban su casa le contaban y le decían de literatura popular. Federico García Lorca no hubiese escrito El romancero gitano, ni todo el teatro que escribió sin las criadas que iban a su casa y le contaban y le cantaban, y sin todas esas voces que además eran voces de mujeres. Fuera tenemos un libro que se titula Había una vez, que lo recomiendo mucho que lo lean, porque es una versión de María Teresa Andrueto, la único premio Andersen de literatura infantil de habla castellana, o sea, la única persona de nuestra lengua que ha ganado el Andersen, que es el Nobel de la literatura infantil y juvenil, y tiene un libro que se llama Había una vez, que es una adaptación, una versión poética de Las Mil y una noches, y son esas voces de mujeres que cuentan, mujeres lejanas, mujeres misteriosas. La mujer ha tenido en su voz todo el poder de la palabra, pero piensen en algo muy, muy cruel que demuestra también la condición femenina y la desigualdad y el machismo que ha reinado en la sociedad, hasta que unos hombres no firmaron una recopilación de cuentos populares, que fueron los Grimm, no se empezaron a tener en cuenta como algo serio. O sea, toda la palabra, toda la literatura nos puede hacer reflexionar sobre todo lo que pasa en la vida, sobre todos los temas, porque la literatura se ha inventado para eso, para hablar de lo que somos, para hablar de lo que hemos sido. Por eso creo que es muy importante, no quiero extenderme, pero por eso creo que es muy importante que nos reunamos aquí, pocos o muchos, y que cada año contaminemos a alguien más, transmitamos este virus a alguien más, y que cada año se sume una persona a este auditorium ansioso de escuchar palabras, de escuchar versos, de escuchar cuentos, de ponerse en contacto con libros, de hablar entre nosotros mientras estemos fuera, porque este tipo de festivales es también un momento muy adecuado y muy apropiado para cultivar la conversación, para hablar de cualquier cosa, para hablar de las cosas que nos unen a los seres humanos. Miguel Hernández, del que se celebraba el otro día, ese triste día de su muerte en la cárcel, escribió un poema que para mí resume todo lo que es la literatura. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor,
En realidad, la literatura es eso, la vida, la muerte y el amor, los tres motores que nos mueven a los seres humanos, los tres grandes interrogantes que nos mueven a los seres humanos y las tres grandes preguntas que los seres humanos nos hemos estado haciendo siempre. Así que espero que durante muchos años podamos estar celebrando aquí la fiesta de la palabra y en un día tan bonito, porque el domingo, el día 2, es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Es el día que nació Hans Christian Andersen, ese gran escritor que yo creo que también deberíamos conocer un poco más quién fue, qué hizo, porque además de ser un gran escritor, es un ejemplo de la mayor superación humana que puede haber. Andersen nació en la pobreza más absoluta. Tanta era la pobreza de su casa que no tuvo cuna. Usaron un féretro para acunarlo, un féretro que sacaron del cementerio porque no tenían ni una cuna para el niño. Su madre era una mendiga, muere su padre y Andersen se va a Copenhague desde un pequeño pueblecito tan pequeño como puede ser Los Silos o Santiago del Teide. Él se va a Copenhague porque quiere ser cantante de ópera, porque había oído una vez a alguien cantando ópera en su pequeño pueblo, pero el hambre y el frío hicieron que perdiera la voz y cuando ya estaba a punto de claudicar, el rector de la universidad lo descubrió y descubrió el talento tan enorme que había en aquel adolescente y prácticamente lo adoptó. Y ese muchacho, hijo de una mendiga que tuvo de cuna un féretro, llegó a ser recibido por todas las casas reales de Europa, invitado por todas las monarquías de Europa a merendar con los reyes porque era el escritor que había llegado a todos los niños de todo un continente. Esa es la palabra que tenemos que buscar. Eso es lo que nos puede regalar de verdad el leer y la literatura, el superarnos, el superar muchas cosas y el entendernos y el divertirnos, porque no todo tiene que ser serio para entendernos. Creo que ya debo pasarle la palabra a Iñaki y quizá María José y yo nos retiramos ya a escucharlo a él. Iñaki es un narrador... Espera, no os vayáis, que es la primera vez que me sientan aquí como de los grandes, es verdad. O sea, siempre estoy contando, entonces me quiero sentir un poco así. Señor Iñaki, hola, buenas. Y yo que te iba a presentar... Ha sido la bomba. Yo iba a hacerte una presentación en plan serio. Espera, antes de que se me olvide, que si conoces a Andersen, El soldadito de plomo, ¿conoces ese cuento? La sirenita, pues el que escribió eso. Bueno, Iñaki Carreter lo conocí hace como 15 años. Es un gran narrador, un gran amigo además, y una persona que ha luchado muchísimo también por animar a leer con sus propias teorías, con una manera propia de hacer las cosas, que yo creo que esa es la auténtica, cuando una persona encuentra su camino, su manera, y no solamente copia lo que hacen los demás. Iñaki, además, ha trabajado en la literatura y el cuento y la forma de narrarlo y el narrar desde muchos prismas, desde muchas aristas. Ahora experimenta con perros, aunque les parezca muy extraño, pero experimenta con perros. Yo no sé si les cuenta a perros o hace que los perros cuenten, no sé qué es lo que hace en realidad porque no lo he visto, ¿eh? Pero bueno, Iñaki además tiene un gran sentido del humor, tiene una manera muy, muy peculiar de narrar. Y espero de verdad que disfrutemos muchísimo de él. Pues sí, bueno, os cuento, aunque no os lo creáis, sobre todo para los más pequeños, una de las más ilusiones que me ha dado es que de repente me digan, oye, que nos quedamos todos, porque creo que los cuentos no son para niños ni para mayores, se contaban en familia y se escuchaban en familia, y por eso me encanta contar en familia como estáis ahora. A Ramón, mirad. A Ramón le encantaba, le gustaba mucho dibujar. Y es que lo hacía en cualquier sitio y en cualquier lugar. Lo que más le gustaba era coger los pinturines, sacar un folio y ponerse a dibujar. Veía algo y lo dibujaba. Veía otra cosa y lo dibujaba. Le encantaba, le llenaba. Pero un día decidió ser mayor. Le habían dicho que para ser mayor tenía que dibujar lo más perfectamente posible, como si fuera un cuadro. Y él preparó una imagen para dibujar como si fuera un cuadro. Allí en la mesa estiró un mantel, puso un jarrón, la llenó de flores. Él preparó bien los pinturines y el folio.
y se puso a dibujar. Recuerda, Ramón, tiene que ser lo más parecido a la realidad, como si fuera una foto. Y se obsesionó y empezó a pintar, a pintar, a pintar. Y cuando Ramón vio que su trabajo ya estaba acabado, orgulloso se echó para atrás a estirarse. Y justo cuando se estiró, notó que había alguien. Era su hermano León, que miró el dibujo que había hecho Ramón, sonrió y le dijo: vaya mierda de jarrón. Lo sabía. Pues a Ramón no le hizo gracia, no se lo esperaba. A Ramón le dolió mucho y dijo que no sé dibujar. Ramón se obsesionó. Empezó a intentar dibujar todos los días, pero ya no por placer, sino dibujar, por intentar que fuera lo más perfecto posible, lo más realidad. Y cada vez que hacía un trabajo y no le salía perfecto, cogía la bola, cogía el papel, le hacía una bola y la tiraba al suelo, como hizo con aquel dibujo del jarrón. Siguió intentando dibujar, pero nunca era como una fotografía, y como no salía bien, cogía la hoja, le hacía una bola y la tiraba al suelo. Hasta que un día decidió dibujar su último dibujo. Por dentro pensó: si no me sale perfecto como dicen los mayores, ya no vuelvo a dibujar. Lo intentó, pero no salió como una fotografía. Y con rabia y pena cogió el folio, lo hizo una pelota y lo tiró al suelo. Y justo cuando cayó al suelo, apareció una manita que cogió la pelota de papel. Ramón miró y era su hermana Mariluz. Y le dijo: ¿qué haces cogiendo este papel? Tíralo a la basura. No, no lo voy a tirar. Tíralo a la basura porque es un dibujo que está mal dibujado. No, no lo voy a tirar. Tíralo a la basura. No, no lo voy a tirar. Marisol salió corriendo por el pasillo de su casa. Ramón por detrás. Que lo tires a la basura. No, no lo voy a tirar, no lo voy a tirar. Mariluz se metió a su cuarto, cerró la puerta y Ramón cogió y empezó a empujar la puerta. ¡Que abras la puerta! Y Mariluz: no la voy a abrir. Pero como Ramón era más fuerte, abrió la puerta y justo cuando entró al cuarto de Marisol, encontró todos los dibujos que había tirado Ramón, pero no en bolas, sino estirados y pegados en la pared como si fuera una exposición. A Ramón le cambió la cara y se acercó al primer jarrón que había tirado así en una bola de papel y lo miró. Y Mariluz se acercó y dijo: este es el que más me gusta a mí. Y Ramón con mucha pena dijo: pues me salió mal. Yo quería que hubiera sido un jarrón, pero no salió un jarrón. Y Mariluz le sonrió como sonríen los niños pequeños y le dijo: bueno, igual no es un jarrón, pero puede ser un casi jarrón. Cuando escuchó casi jarrón, Ramón se perdonó y dijo: es verdad, puedo dibujar casis. Y volvió a ilusionarse, volvió a coger los pinturines, volvió a coger los rotuladores y los papeles y empecé a dibujar casi montañas, casi flores. Hay alguien que dijo que escribió hasta casi poesías y también escribía casi adivinanzas. Hasta incluso un día que fue a dibujar al monte sus casis, decidió incluso no dibujar porque le apetecía disfrutar del sol. ¿Por qué os cuento esta historia? Sobre todo a los más pequeños. A los que tenéis 12, 10, permitiros los casis. Las cosas no son perfectas, aunque lo quieran ser perfecto. Aunque os diga el profesor: esto es así, permitiros los casis. Porque cuando os permitís los casis vais a leer más, vais a imaginar y vais a ser mejores personas. Y como se cuenta donde yo vivo, cuando se acaban los cuentos, se dice: ala basán, edo es basán, sardadilla calabasán, agerdadilla, emingo plasán. ¿Qué quiere decir? Lo que has escuchado puede que sea mentira, pero si lo metes en una calabaza, aparecerá en la plaza de tu pueblo. Recordad, los cuentos están para escucharlos y para contarlos. Ojalá lo que habéis escuchado lo contéis alguna vez. Y si vuestros abuelos os cuentan cosas, nunca le digáis: pesado, cállate. Escucha, 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 aunque se ponga pesado, porque cuando desaparezcan vuestros abuelos porque se mueran, vais a recordar todo lo que os han contado. Y si recordáis lo que os han contado, estáis recordando todo lo que ha pasado en vuestra familia. ¿Y en castellano cómo se acaba? Y colorín colorado, el que no se levante, que el culo se le quede pegado. Muchas gracias.